Hoy vamos a adentrarnos en los territorios sagrados de las leyendas de los nativos americanos con 7 terroríficas historias protagonizadas por skinwalkers. Prepárate para escuchar escalofriantes relatos sobre estas entidades sobrenaturales capaces de transformarse en animales e imitar voces humanas para atraer a sus víctimas. Así que acomódate, presta atención a cualquier sonido extraño procedente del exterior y empecemos este escalofriante viaje. Y antes de que algún skinwalker descubra dónde vives, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido terrorífico como este. ¿Vamos? Primero, el intercambio. En las tierras rojas de la Reserva Navajo, en Arizona, la familia Mitchell vio al anciano tendido junto a la carretera. David, profesor de antropología, Karen, médico, y Lily, su hija de 16 años, estaban en su tercer día de vacaciones cuando encontraron al hombre con un corte en la frente. «Necesita cuidados», declaró Karen tras examinarlo. «Está deshidratado y confuso». El anciano murmuraba en un inglés entrecortado y en diné la lengua navajo. Sus ojos oscuros estaban fijos en Lily, con una intensidad inquietante. «La casa de alquiler está a 20 minutos», sugirió David. «Podemos cuidarle allí». Haciendo caso omiso de la advertencia de no transportar nunca a extraños por las carreteras de la reserva después del anochecer, se llevaron al anciano. Durante el viaje, Lily se dio cuenta de que, aunque parecía frágil, sus movimientos tenían una fluidez inquietante. Cuando nadie le miraba, sus ojos cambiaban. El iris se dilataba hasta que el blanco desaparecía. En la casa aislada, Karen trató la herida, mientras David preparaba una habitación. El hombre se negó a dar su nombre, respondiendo solo con una extraña sonrisa. A las 2:17 de la madrugada, Lily se despertó al oír ruidos extraños, huesos que crujían y piel que se estiraba. Al asomarse por la rendija de la puerta de su invitado, vio al anciano contorsionándose en ángulos imposibles, su piel derritiéndose y reformándose mientras adoptaba el aspecto exacto de su padre. Retrocediendo en silencio, Lily se encerró en su habitación. Las historias sobre los Jinn al-Dlushi, cambiapieles que podían adoptar formas animales o humanas, parecían ahora terriblemente reales. A la mañana siguiente, David estaba en la cocina. Todo en él parecía perfecto, pero Lily se fijó en detalles sutiles. No parpadeaba con suficiente frecuencia y sus movimientos eran algo mecánicos. «¿Has dormido bien, cariño?», preguntó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Dónde está el hombre que trajimos?», preguntó Lily con indiferencia. «Se fue antes del amanecer», respondió Karen, entrando en la cocina. «Dijo que su familia vivía cerca». Lily se dio cuenta de que a su madre también le pasaba algo. Karen nunca permitía que un paciente conmocionado se fuera sin una evaluación final. Sus ojos, normalmente expresivos, parecían apagados. Mientras tomaban un café, Lily observó cómo interactuaban sus padres. Cuando Karen sonreía, Lily vislumbraba unos dientes ligeramente más puntiagudos de lo habitual. «He estado pensando», dijo David, «que deberíamos prolongar nuestra estancia indefinidamente». «Excelente idea», coincidió Karen. Sus verdaderos padres nunca lo habrían sugerido. David tenía conferencias reservadas y Karen pacientes en espera. Fingiendo ser normal, Lily pasó el día observando comportamientos extraños. David no recordaba dónde guardaba su cuaderno y Karen ponía azúcar en su café, algo que su madre diabética nunca haría. Por la noche, Lily descubrió
que faltaban los teléfonos móviles y las llaves del coche. En el dormitorio de sus padres, encontró trozos de piel seca bajo el colchón y ropa manchada de sangre seca. En la cena, David sirvió carne casi cruda, algo que su padre, vegetariano, nunca tocaría. «Tienes que comer», insistió. «Tenemos grandes planes para ti esta noche». Karen sonrió con los ojos momentáneamente amarillentos. «Esta noche es especial. Es tu turno». Al darse cuenta del peligro, Lily corrió a su habitación y atrancó la puerta. Desde el pasillo, oyó pasos extraños que se acercaban, alternando entre ligeros y demasiado pesados. «Lily», llamó la voz, perfectamente imitada, pero vacía de su padre. «Estamos evolucionando como familia. Disfrutarás siendo cualquier cosa», añadió la voz de su madre. La casa estaba aislada, sin vecinos en kilómetros a la redonda. Cuando la puerta tembló, Lily encontró la bolsa de hierbas comprada a un vendedor navajo. Protección contra los que caminan entre pieles. La puerta se abrió de golpe, revelando no a sus padres, sino algo entre las formas. Piel estirada, ojos negros, una boca inhumanamente ancha. Lily abrió su bolso, desprendiendo un olor amargo. Al otro lado de la puerta, oyó un silbido furioso y un aullido de dolor. «Cuando salga el sol», llegó la voz distorsionada, «nos iremos como tu familia y seguiremos intercambiándonos». En la oscuridad, Lily se dio cuenta. Sus verdaderos padres probablemente estaban muertos, y los cambiapieles ahora querían completar su familia sustituta, ya fuera transformándola o tomando su forma después de eliminarla. 2. El fotógrafo. En los vastos paisajes del Monumento Nacional Cañón de Chelly, Arizona, el fotógrafo James Mercer instaló sus cámaras time-lapse para captar el movimiento de las estrellas sobre las antiguas formaciones rocosas. A sus 34 años, James se había labrado una respetable carrera documentando la vida salvaje en hábitats remotos. «Solo una noche más y tendré material suficiente», murmuró mientras comprobaba los ángulos de las 3 cámaras automáticas. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el desierto de tonos anaranjados. Un guía navajo local, Thomas Begay, había advertido a James sobre fotografiar ciertas zonas al anochecer. «Algunas cosas no deben captarse en imágenes», dijo seriamente, «sobre todo en luna nueva». James respetaba las tradiciones locales, pero su curiosidad a menudo superaba su cautela. Una de las cámaras estaba apuntando a una formación rocosa que Thomas había mencionado específicamente como lugar de antiguas ceremonias. A la mañana siguiente, revisando las imágenes en su portátil, James notó algo extraño en la secuencia captada por la cámara prohibida hacia las 2:40 de la madrugada. Una figura humanoide apareció en el borde del encuadre, inicialmente agachada. En las imágenes siguientes, captadas a intervalos de 10 segundos, la figura parecía estar cambiando. En una inspección más detallada en su hotel, James sintió un escalofrío. La secuencia de 18 fotos mostraba lo que parecía una transformación imposible. Un hombre encogiéndose, su piel estirándose y reformándose hasta adoptar la forma de un coyote. Las últimas imágenes mostraban al animal mirando directamente a la cámara, sus ojos reflejando la luz con una conciencia inquietantemente humana. Fascinado y escéptico, James mejoró las imágenes, comprobando que no había manipulación ni fallo técnico. Convencido de su autenticidad, publicó la secuencia en su blog profesional bajo el título «Misteriosa transformación captada en el cañón de Chelly». El post se hizo inmediatamente viral. Thomas Begay llamó a James con voz tensa.
Tienes que retirar estas imágenes ahora mismo. Has capturado a un cambiapieles, un Ji Naldushi. Al mostrar su transformación al mundo, lo has expuesto y vendrá a por ti. James mantuvo su escepticismo. Solo son imágenes interesantes, Thomas. Probablemente haya una explicación racional. Esa noche, James recibió un mensaje de texto de su novia, Elisa, que estaba en Phoenix. Llego pronto a casa. Estoy en el vestíbulo de tu hotel. Sorprendido, James bajó a buscarla. Elisa parecía normal. Su sonrisa, su voz, incluso su perfume. Pero durante la conversación, James advirtió pequeñas incoherencias. No recordaba el nombre de su gato y había pedido un plato con cacahuetes, a los que la verdadera Elisa era alérgica. Cuando Elisa le propuso dar un paseo nocturno para ver las estrellas en una zona apartada, James se inventó una excusa y volvió solo a su habitación. Temblando, llamó al número real de Elisa, que contestó somnolienta en Phoenix, confirmando que no había viajado. Durante los días siguientes, el patrón continuó. Su editor llamó para proponerle una reunión en un cañón remoto. Un primo al que no veía desde hacía años se presentó en el hotel, insistiendo en que James le acompañara a un lugar sagrado. Cada encuentro seguía el mismo patrón. Personas que conocía bien, casi perfectas en apariencia y comportamiento, pero con pequeños defectos que revelaban la impostura. Todos intentaban aislarle de los testigos. Paranoico, James se encerró en su habitación de hotel, eliminó las fotos de su blog y llamó a Thomas. «Es demasiado tarde», le explicó el guía. «El cambiapieles le está dando caza, utilizando las formas de sus allegados. No puede entrar donde no le invitan, pero intentará engañarte para que te vayas voluntariamente». «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó James, mirando nervioso por la ventana. «No puedes. Los skinwalkers son magos que han abandonado su humanidad por el poder. Su única esperanza es abandonar estas tierras inmediatamente y no volver jamás». James reservó un vuelo para la mañana siguiente. Esa noche, mientras hacía las maletas, oyó que llamaban a la puerta. La voz de Thomas lo llamó desde el pasillo. «James, ya sé cómo ayudarte. Tenemos que hacer un ritual de protección ahora mismo». Desconfiado, James preguntó a través de la puerta: «¿Cuál fue la advertencia concreta que me hiciste antes de instalar mis cámaras?». Siguió un largo silencio. Luego una voz, que ya no sonaba exactamente como la de Thomas, respondió: «¿Acaso importa? Abre la puerta. Estoy aquí para ayudar». James dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Al otro lado de la puerta, algo arañó ligeramente la madera. «No puedes esconderte para siempre, fotógrafo». Llegó una voz que ahora alternaba entre la de Thomas y algo más gutural. «Me has visto. Me expusiste. Ahora necesito llevar tu piel». Al amanecer, James corrió hacia el aeropuerto, ignorando las diversas figuras familiares que intentaron acercarse a él por el camino. Un antiguo colega que saludaba desde una cafetería, su madre inexplicablemente de pie en el vestíbulo del hotel. Incluso una versión de sí mismo que sonreía desde el asiento de un coche aparcado. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, recibió un último mensaje de un número desconocido, una foto de su casa en Seattle, tomada recientemente con la puerta principal abierta. James comprendió el claro mensaje. Podía marcharse de Arizona, pero el cambiapieles conocía ahora todos los aspectos de su vida. Había visto su rostro a través de la cámara, y ahora podía seguir a cualquiera que James conociera y transformarse en él. Mientras subía al avión, James no podía dejar de estudiar los rostros que le rodeaban, buscando signos de falsedad, ojos que permanecieran fijos demasiado tiempo, sonrisas que no parecieran del todo humanas.
Ahora el cambiapieles podía ser cualquiera: la azafata, la anciana del asiento de al lado, o tal vez ya estaba esperando en Seattle, utilizando una cara conocida para darle la bienvenida. Una simple secuencia de fotos había convertido su vida en una pesadilla interminable, en la que cada rostro familiar llevaba ahora la semilla de la duda, y la confianza se había convertido en un lujo que nunca más podría permitirse. Tercera, voces familiares. En las tierras rojas de la Reserva Navajo de Arizona, la historia de Kaya Begay resonaba como una advertencia sobre los peligros de abandonar las tradiciones. A los 28 años, Kaya había abandonado la reserva 5 años antes, cambiando el desierto por el cemento de Phoenix, donde trabajaba como enfermera en un concurrido hospital. Su marcha no fue amistosa. Su abuelo, un respetado curandero, le había advertido que abandonar el camino del Josó, la armonía y la belleza que sustentan la espiritualidad navajo, dejaría a Kaya vulnerable ante fuerzas que los forasteros no entendían. Nuestro sistema de clanes nos protege, había explicado. Lejos de la familia, caminas sin escudo. Kaya había desestimado estas advertencias como supersticiones de un anciano, ansioso por escapar de las limitaciones de la vida en la reserva. En Phoenix, rara vez llamaba a casa, prefiriendo distanciarse de las tradiciones que consideraba anticuadas. Todo cambió una noche de invierno, cuando su teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. La voz de su madre sonaba urgente, casi desesperada. «Kaya, tienes que volver. Tu abuelo se está muriendo y pregunta por ti». Medio dormida, Kaya prometió visitarlo el fin de semana, pero no se comprometió. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Su hermana pequeña, su tío, incluso su primo. Todos llamaban a horas intempestivas de la noche, cada uno con mensajes similares sobre emergencias familiares. «Algo va mal en la reserva. Te necesitamos aquí. Tu abuelo dice que solo tú puedes ayudar con el ritual. Vete a casa, Kaya. Estamos en peligro». Después de una semana de llamadas inquietantes, Kaya finalmente cedió. Pidió unos días libres y condujo de vuelta a la reserva, un viaje de 4 horas a través del árido paisaje de Arizona. Al acercarse a la casa familiar, notó algo extraño. No salía humo de la chimenea, a pesar del frío cortante. El tradicional coche de su tío no estaba aparcado en su sitio habitual. Un silencio opresivo se cernía sobre la propiedad. La puerta principal estaba abierta. Dentro, la casa estaba polvorienta, con claros signos de abandono. Las fotografías familiares de las paredes parecían mirarla acusadoramente. Confundida, Kaya se dirigió a casa de su tía Marie, a pocos kilómetros de distancia. La cara de asombro de la anciana al verla fue inmediata. «Kaya, ¿qué haces aquí?» «He venido a ver a mi familia. Me llamaron diciendo que había una emergencia». El rostro de Marie palideció. Su madre y su abuelo murieron hace 3 semanas en un accidente en la carretera hacia Gallup. Su tío y su hermana han estado en casa de su primo en Albuquerque desde el funeral. Kaya sintió que se le helaba la sangre en las venas. Pero hablé con ellos. Con todos. Por teléfono. Marie hizo un gesto protector, tocándose el amuleto que llevaba al cuello. Los que llamaban no eran tus parientes, Kaya. Eran Ji-Nallushi. Skinwalkers. La palabra que nunca se pronunciaba abiertamente. Brujas malvadas de la tradición navajo que podían adoptar formas animales o imitar a la perfección voces humanas. «Imposible», murmuró Kaya, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. «Eso no son más que viejas historias». Marie sacudió la cabeza con gravedad.
Tu abuelo intentó advertirte antes de morir. Dijo que algo había estado observando a la familia durante meses, algo que estaba esperando una oportunidad. Aquella noche, alojada en casa de Marie, Kaya se despertó por unos suaves golpes en la ventana. Fuera, en la oscuridad, oyó la voz de su madre llamándola. «Kaya, cariño, ven aquí. Tenemos que hablar». La voz era perfecta, el mismo tono suave, el mismo acento sutil. Por un momento, Kaya estuvo a punto de levantarse para contestar, pero recordó que su madre había muerto. Los golpes continuaron, mientras la voz alternaba entre distintos miembros de la familia, cada uno sonando exactamente como Kaya recordaba. Las súplicas se hicieron más insistentes a medida que pasaban las horas. A la mañana siguiente, Marie llevó a Kaya a ver a un médico que había sido aprendiz de su abuelo. Le explicó que los cambiapieles se sentían atraídos por quienes abandonaban sus tradiciones y su familia. Al rechazar su clan y su herencia cultural, Kaya se había hecho vulnerable. Los Jin al-Lushi no pueden entrar sin más en una casa navajo, explicó. Tienen que ser invitados. Al abandonar a su familia y sus tradiciones, abrió una puerta. Ahora intentan atraerte fuera, a un lugar donde puedan llegar a ti. Para protegerse, Kaya tendría que volver a conectar con sus raíces culturales y participar en una ceremonia de purificación. El ritual duró toda la noche, con cánticos, hierbas sagradas y oraciones en las que Kaya no creía desde hacía años. Durante la ceremonia, su teléfono sonó repetidamente. En la pantalla aparecían uno tras otro los nombres de sus familiares fallecidos. Kaya vio con horror cómo le llegaban mensajes de texto, fotos de su casa de Phoenix, tomadas desde el interior del piso, que demostraban que algo había estado allí mientras ella estaba en la reserva. Al amanecer, cuando terminó el ritual, cesaron las llamadas. El curandero le explicó que la protección solo duraría mientras Kaya honrara sus tradiciones y mantuviera la conexión con su herencia. El sistema de clanes navajo no es solo tradición, dijo, es protección. Cuando defiendes el clan de tu madre y de tu padre, te conectas a una red ancestral que los Jin al-Lushi no pueden penetrar. Kaya nunca regresó a Phoenix. Trabajó como enfermera en la clínica de la reserva. Tendió puentes con sus parientes vivos y reaprendió las tradiciones que había desechado. Por la noche, a veces seguía oyendo voces familiares que la llamaban desde la oscuridad más allá de su ventana. Voces demasiado perfectas, demasiado pacientes, que esperaban a que volviera a olvidar quién era y de dónde venía. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de los Skinwalkers son escalofriantes hasta ahora, ¿verdad? Si estáis disfrutando con estos terroríficos relatos, ¿qué os parece si os tomáis un breve descanso y os suscribís al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción de abajo y deja también un me gusta. Esto ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvamos a nuestras historias de Skinwalkers, ¿de acuerdo? Todavía queda mucho terror por delante. Cuarta, la nueva piel. En las áridas tierras del norte de Arizona, donde el viento transportaba antiguas historias a través de las formaciones rocosas rojas, el doctor Marcus Whitley había establecido su campamento de investigación. A sus 42 años, con una respetable carrera académica en antropología cultural, Marcus creía estar a punto de hacer el descubrimiento que lo consagraría: documentar los rituales prohibidos de los Navajo Skinwalkers. Después de 3 años de ganarse la reacia confianza de algunos miembros de la comunidad, Marcus
había recopilado fragmentos de información sobre los Ji-Naldlushi, brujos que, mediante oscuros rituales, obtenían el poder de transformarse en animales. La mayoría de los navajos se negaban siquiera a hablar del tema, temerosos de atraer la atención de estas entidades malignas. «Estáis jugando con fuerzas que no comprendéis», advertía Joseph Begay, uno de los pocos ancianos que aún toleraba su presencia. Algunas tradiciones permanecen secretas por una razón. Marcus sonrió con la condescendencia típica de un académico occidental ante las supersticiones nativas. En su diario escribió: «Los tabúes que rodean a los cambiapieles sirven claramente como mecanismo de control social, desalentando comportamientos desviados mediante el miedo sobrenatural». La obsesión de Marcus se intensificó cuando descubrió un manuscrito deteriorado en la biblioteca universitaria de Flagstaff, las notas de un misionero del siglo XIX que había presenciado y documentado parcialmente un ritual de transformación. Las páginas contenían descripciones de hierbas específicas, patrones de pintura corporal y palabras en diné que supuestamente facilitaban la metamorfosis. En su campamento aislado, lejos de miradas desaprobadoras, Marcus decidió probar el ritual, no porque realmente creyera que funcionaría, sino para comprender la experiencia psicológica de los practicantes. Recogió las plantas descritas en el manuscrito, preparó la mezcla según las instrucciones y pintó los símbolos en su cuerpo desnudo bajo la luz de la luna nueva. Las palabras antiguas sonaban extrañas en su lengua mientras recitaba el conjuro. Al principio no ocurrió nada, aparte del viento que se levantaba a su alrededor. Entonces comenzó el dolor, no gradualmente, sino como una explosión en cada célula de su cuerpo. Marcus cayó retorciéndose sobre la tierra roja. Sus huesos crujían y se realineaban. Su piel se estiraba como goma caliente. La agonía era insoportable, pero aún más terrible era la sensación de que su conciencia se fragmentaba. Los recuerdos humanos se mezclaban con impulsos depredadores primarios que nunca había experimentado. Al amanecer, Marcus se arrastró hasta su caravana, irreconocible. Su cuerpo había cambiado, pero no se había convertido por completo en un animal, ni seguía siendo completamente humano. Sus dedos se habían alargado y terminaban en garras curvadas. Su piel había adquirido una extraña textura, como de cuero seco. Sus ojos, en el espejo, reflejaban un color amarillo enfermizo, las pupilas verticales como las de un coyote. Horrorizado, Marcus intentó invertir el proceso, pero el manuscrito no mencionaba cómo volver a la forma humana. En los días siguientes, se dio cuenta de que estaba atrapado en un estado intermedio, ni humano ni animal, incapaz de completar la transformación en ninguna de las dos direcciones. Peor aún, fueron los cambios mentales. Pensamientos depredadores invadieron su conciencia. El olor de un conejo al pasar cerca del campamento despertaba un hambre que iba más allá de la necesidad física, un deseo de cazar, de saborear la carne caliente y la sangre. Por la noche, soñaba con persecuciones por el vasto desierto, despertándose con el sabor metálico de la sangre en la boca y sin recordar lo que había hecho. Desesperado, Marcus buscó a Joseph Begay, cubriéndose con ropa holgada y gafas de sol. El anciano retrocedió al verle, reconociendo inmediatamente lo que había sucedido. «Has cruzado una línea que no se debe cruzar», dijo Joseph, manteniendo las distancias. «No hay vuelta atrás. La transformación incompleta es peor que la completa. Permanecerás atrapado entre mundos, perdiendo gradualmente tu humanidad». «Tiene que haber alguna forma», suplicó Marcus. Su voz ahora era un áspero gruñido. «Alguna ceremonia de purificación».
Joseph sacudió la cabeza con tristeza. Los Jinn al-Lushi eligen su camino conscientemente, abandonando su humanidad por el poder. Tú hiciste lo mismo, aunque por arrogancia académica más que por malicia. El resultado es el mismo. Durante las semanas siguientes, Marcus documentó su transformación en un diario frenético. Sus notas, al principio científicas y metódicas, se volvieron cada vez más erráticas. Su escritura se deterioró junto con su capacidad de pensar como un ser humano. Día 17. Los dientes cambian. Más afiliados. Dificultad para hablar. Hambre constante. No puedo recordar el nombre de mi madre. Día 23. Sueños de caza todas las noches. Me despertaba con sangre. No sé si es animal o... Día 29. Palabras difíciles ahora. Los recuerdos se desvanecen. Estaba desapareciendo. En su última entrada legible, Marcus escribió: Si alguien encuentra esto, queme mis pertenencias. No me busquéis. Lo que queda de mí ya no es humano, y lo que está tomando el control no debe ser liberado. 3 meses después del ritual, un grupo de excursionistas encontró el campamento abandonado de Marcus. Su caravana estaba vacía, con marcas de garras en las paredes interiores, como si algo hubiera intentado escapar de su propia piel. El diario fue encontrado y entregado a la universidad, donde quedó archivado como prueba de un colapso mental debido al aislamiento prolongado. En las comunidades navajo cercanas empezaron a circular historias sobre un nuevo peligro que vagaba por el desierto. Ni hombre ni bestia, sino algo entre mundos, con ojos que reflejaban el conocimiento humano y el hambre bestial. Los ancianos advertían a los jóvenes que no se aventuraran solos al anochecer, especialmente durante la luna nueva. Por la noche, en los límites de la reserva, a veces se oía un sonido que no era del todo un aullido animal o un grito humano. El lamento de una criatura atrapada entre dos formas, cargando con el peso de una arrogancia que le había costado no solo su humanidad, sino también su alma. Quinto, el último guardián. En las áridas tierras de la Reserva Navajo de Arizona, el sol poniente coloreaba el cielo en tonos rojos y anaranjados, mientras el viejo chamán Thomas B. Gay observaba el horizonte desde su balcón. A sus 92 años, Thomas era el último de su linaje con los conocimientos ancestrales para identificar a los Jinn al-Lushi, los cambiapieles que se escondían entre la comunidad. Thomas sabía que se le acababa el tiempo. La neumonía que le aquejaba desde hacía semanas no respondía a los tratamientos modernos, y los viejos remedios solo aliviaban su sufrimiento. Más preocupante que su propia mortalidad era saber que moriría con él. La capacidad de reconocer los sutiles signos que revelaban a un cambiapieles disfrazado de humano. Su nieto Michael, de 25 años y licenciado en medicina por la Universidad de Arizona, había regresado a la reserva a regañadientes tras recibir la llamada sobre el estado de su abuelo. Michael representaba a la nueva generación navajo, educada en el mundo exterior y escéptica ante tradiciones que consideraba supersticiones anticuadas. «Tienes que aprender, nieto», le dijo Thomas en diné, la lengua navajo, con voz débil pero decidida. «Cuando me haya ido, no quedará nadie que pueda ver a través de sus disfraces». Michael suspiró y se ajustó el estetoscopio al cuello. «Abuelo, he venido aquí como médico. Tenemos que centrarnos en tu tratamiento, no en viejas historias». Thomas agarró la muñeca de su nieto con sorprendente fuerza. «Ya saben que estoy transmitiendo los conocimientos. Se están acercando. Puedo sentirlo». Durante las semanas siguientes, mientras cuidaba de su abuelo, Michael notó cambios sutiles en la comunidad.
Vecinos que rara vez lo visitaban aparecían con frecuencia, siempre al anochecer, ofreciéndole ayuda o comida. Una nueva enfermera del centro de salud insistió en sustituir la medicación de Thomas. El sheriff local, normalmente distante, se interesó inusitadamente por la salud del viejo chamán. Thomas se negó a hablar abiertamente de los cambiapieles, siguiendo el tabú cultural navajo. En su lugar, enseñaba a través de historias codificadas y observaciones prácticas. «Fíjate en cómo nunca parpadea», susurró Thomas cuando la nueva enfermera salió de la habitación. «Y cómo sus movimientos son demasiado fluidos, como si sus huesos fueran diferentes». Inicialmente escéptico, Michael empezó a notar patrones inquietantes. La enfermera parpadeaba con poca frecuencia. El sheriff dejaba huellas inusualmente profundas, como si pesara más de lo que parecía. Y algunos visitantes emitían un sutil olor que recordaba al de la carne en descomposición, perceptible solo momentáneamente. Una noche, al despertarse para administrar la medicación a su abuelo, Michael vio por la ventana una figura en el patio, aparentemente humana, pero que se movía de forma errónea, casi mecánica. Cuando la luna iluminó su rostro, sus ojos reflejaron la luz como los de un animal. A la mañana siguiente, Thomas estaba más débil, pero sus ojos brillaban con urgencia. «Se están reuniendo, nieto. Perciben que estoy compartiendo los secretos. Tenemos que completar tu iniciación antes de que sea demasiado tarde». A regañadientes, Michael participó en el ritual que Thomas había preparado. Una antigua ceremonia con hierbas sagradas, cánticos y pinturas de arena. Durante el ritual, algo cambió en la percepción de Michael. Era como si se hubiera levantado un velo que le permitía ver más allá de las apariencias. Cuando el sheriff se presentó aquella tarde, Michael vio por primera vez lo que se ocultaba tras el disfraz humano. Una presencia oscura y distorsionada, que llevaba la piel humana como una máscara mal ajustada. «He venido a ver cómo está el viejo», dijo el sheriff, con los ojos fijos en Thomas en actitud depredadora. «Está descansando», respondió Michael, colocándose entre el visitante y la habitación de su abuelo. «Ahora mismo no puede ver a nadie». La mirada del sheriff contenía reconocimiento y amenaza. Sabía que ahora Michael podía ver su verdadera naturaleza. Aquella noche, Thomas reveló toda la verdad. Los cambiapieles se habían infiltrado en puestos clave de la comunidad a lo largo de los años. Solo el respeto y el miedo que sentían por Thomas les había impedido hacerse con el control total. Ante su inminente muerte, planeaban eliminar cualquier amenaza a su poder, incluido el nieto que ahora poseía los conocimientos necesarios para identificarlos. Al salir la luna nueva, 3 figuras rodearon la casa: el sheriff, la enfermera y el propietario de la tienda de comestibles local. Sus movimientos eran sincronizados, depredadores. En el interior de la casa, Thomas estaba realizando su último acto como guardián, completando la transferencia de conocimientos a Michael a través de un antiguo ritual. «Recuerda», susurró Thomas con su último aliento, «no pueden entrar donde no están invitados. Mantén vivas las tradiciones y ellos te protegerán». Cuando los cambiapieles finalmente irrumpieron en la casa, solo encontraron el cuerpo de Thomas. Michael se había marchado, llevándose consigo el conocimiento ancestral y la responsabilidad de convertirse en el nuevo guardián, el último defensor contra los que caminaban entre 2 mundos. 6. La carretera vacía. En la interminable Ruta 160 que atraviesa la Reserva Navajo, en el norte de Arizona, Jack Harmon conducía su camión
de 18 ruedas bajo el cielo estrellado del desierto. A sus 47 años, Jack había pasado la mitad de su vida en las carreteras, transportando mercancías a través del suroeste americano. Conocía cada curva, cada gasolinera y la historia de cada camionero de esta región aislada. La noche era excepcionalmente oscura, sin luna, solo las estrellas y los faros del camión iluminaban el asfalto que se extendía como una cicatriz negra sobre el paisaje rojo. La radio solo captaba estática y Jack conducía en silencio, manteniéndose alerta tras 12 horas al volante. Fue cerca de la frontera con Nuevo México cuando vio al autoestopista por primera vez, una figura masculina a un lado de la carretera, con el brazo extendido en el gesto universal de pedir un aventón. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero desgastada, y parecía un nativo americano de mediana edad. Jack frenó instintivamente, pero algo en los ojos del hombre le hizo cambiar de opinión. Aceleró, dejando atrás al autoestopista. Por el retrovisor, Jack vio que la figura se alejaba. Por un momento, pareció como si el hombre hubiera girado la cabeza en un ángulo imposible para mantener el contacto visual con el camión que se alejaba. 40 minutos y casi 70 kilómetros después, Jack estuvo a punto de frenar en seco. El mismo hombre, estaba seguro de que era el mismo, estaba de pie junto a la carretera, en la misma posición, con la misma mirada penetrante. Esta vez, Jack ni siquiera aminoró la marcha, pasando a más de 100 kilómetros por hora. Imposible, murmuró para sí. Debe de ser alguien parecido. Pero cuando el mismo autoestopista apareció por tercera vez, ahora en la frontera de Colorado, Jack sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Nadie podía haber llegado tan lejos tan rápido, especialmente en una carretera tan poco transitada. En la parada de camiones de Cortez, Colorado, Jack mencionó el extraño autoestopista a Manny, un camionero Ute que conocía desde hacía años. ¿Lo viste 3 veces en una noche?, preguntó Manny con el rostro endurecido. ¿Siempre el mismo hombre, con la misma ropa? Cuando Jack lo confirmó, Manny bajó la voz. Mi pueblo tiene historias sobre los que caminan entre pieles. G. Naldlushi. Los llaman los navajos. Caminantes de la piel. Pueden adoptar distintas formas, pero prefieren aparecer como viajeros que piden ayuda. Jack rió nerviosamente. Vamos, Manny. Probablemente eran personas diferentes que se parecían en la oscuridad. Manny no sonrió. Si lo vuelves a ver, no te detengas. Pase lo que pase, no te ofrezcas a llevarle. En el viaje de vuelta, 3 días después, Jack condujo por el mismo tramo de noche. Se había formado una tormenta de polvo que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Fue entonces cuando volvió a ver al autoestopista, esta vez en medio de la tormenta, con el polvo arremolinándose a su alrededor sin que pareciera afectarle. Jack pasó de largo, pero su motor empezó a fallar poco después. El camión perdió potencia hasta detenerse por completo. Al comprobar los instrumentos, vio que el depósito de combustible estaba inexplicablemente vacío, a pesar de que había repostado menos de 100 kilómetros antes. Atrapado en la carretera desierta durante una tormenta de polvo, Jack intentó utilizar la radio, pero solo captaba estática. Su teléfono móvil no tenía señal. Mientras consideraba sus opciones, oyó golpes en la puerta del camión. Fuera, parcialmente visible a través del polvo rojo, estaba el autoestopista, sonriendo de una forma que no le llegaba a los ojos. ¿Necesita ayuda?, preguntó el hombre con una voz extrañamente melodiosa. Puedo guiarte hasta la gasolinera más cercana. Recordando la advertencia de Manny, Jack dudó, pero la tormenta estaba empeorando
y la perspectiva de quedarse solo en la carretera desierta era igual de aterradora. «Sube», dijo finalmente, abriendo la puerta del pasajero. El autoestopista se deslizó en el asiento con una gracia inusual, sus movimientos demasiado fluidos para alguien de su aparente edad. De cerca, Jack observó detalles inquietantes. La piel del hombre parecía extrañamente estirada sobre los huesos faciales y sus ojos tenían un color amarillento que captaba la luz de forma poco natural. «Siga adelante», le indicó el pasajero. Más adelante hay un desvío que poca gente conoce. Jack arrancó el motor, que ahora funcionaba perfectamente, y comenzó a conducir lentamente a través de la tormenta. Ajustó el espejo retrovisor y sintió que se le helaba la sangre. Donde debería haber estado el reflejo de su pasajero, solo estaba el asiento vacío. Tratando de mantener la calma, Jack siguió conduciendo mientras el autoestopista le daba instrucciones, guiándole lejos de la carretera principal, por un camino secundario que serpenteaba más adentro en el desierto. La tormenta amainó, revelando un cielo estrellado y un paisaje desolado sin rastro de civilización. «¿Dónde está exactamente este puesto?», preguntó Jack con voz que delataba su nerviosismo. El pasajero sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados. «No hay ningún puesto, Jack Harmon, pero eso ya lo sabías, ¿no?». El hecho de que el autoestopista supiera su nombre completo confirmó los peores temores de Jack. De repente, el pasajero empezó a cambiar. Sus extremidades se alargaron. Los dedos se convirtieron en garras. La piel se estiró sobre una estructura ósea que se reconfiguraba. Jack pisó el freno y abrió la puerta, dispuesto a saltar del camión en marcha. Pero el autoestopista, ahora claramente no humano, fue más rápido y le agarró del brazo con una fuerza sobrenatural. «3 veces me has adelantado sin parar», dijo la criatura con voz de gruñido gutural. «La 4ª vez me invitaste a entrar. Ahora estoy atado a ti». A la mañana siguiente, el camión de Jack apareció abandonado en una zona remota de la reserva. Se inició una búsqueda, pero no se encontró rastro del camionero. Curiosamente, otro camionero declaró haber visto a Jack haciendo autostop en la ruta 160 esa misma noche, para volver a verlo 80 kilómetros más adelante, incapaz de haber llegado tan rápido. Y así, la leyenda del autoestopista de la ruta 160 ganó un nuevo capítulo, ya que algo que llevaba la piel de Jack Harmon continuó su eterna búsqueda de conductores solitarios dispuestos a ofrecer un aventón en las carreteras vacías que atraviesan las tierras ancestrales. 7. Ojos amarillos. Por las sinuosas carreteras que atravesaban el desierto de Arizona, Sarah Mitchell conducía su Honda Civic mientras el sol se ponía en el horizonte. Se suponía que el viaje de Phoenix a Flagstaff iba a ser sencillo, pero su decisión de tomar un atajo a través de la reserva Navajo para ahorrar tiempo resultó desastrosa cuando un coyote apareció de repente en la carretera. El volante giró violentamente en sus manos al intentar desviarse. El coche derrapó, volcando fuera de la carretera antes de estrellarse contra una formación rocosa. Lo último que Sarah vio, antes de perder el conocimiento, fue al coyote de pie en la carretera, observándola con una intensidad inquietantemente humana. Cuando despertó, estaba tumbada en una cama rústica dentro de una cabaña de madera. Un hombre de mediana edad, alto y delgado, con rasgos de indio americano, le estaba aplicando un ungüento de fuerte olor en un corte de la frente. No sonrió cuando se dio cuenta
de que se había despertado. Se limitó a asentir en silencio. ¿Dónde estoy?, preguntó Sara, intentando incorporarse y sintiendo una punzada de dolor en las costillas. En mi casa, respondió él en voz baja y ronca, como si no estuviera acostumbrado a hablar. Te encontré en la carretera. Aquí no hay señal de móvil. Carretera bloqueada por la tormenta. Sara miró por la ventana y vio que, efectivamente, se había formado una tormenta de arena que envolvía la cabaña en un velo rojo anaranjado. El hombre se presentó solo como John, sin apellido. Explicó que era un solitario que vivía lejos de la reserva y que el hospital más cercano estaba a más de 2 horas de distancia. «Quédate hasta que pase la tormenta», dijo con frases cortas y confusas. «Yo cuidaré de ti». Durante los 2 días siguientes, Sara se recuperó lentamente bajo los cuidados del silencioso desconocido. Le preparó infusiones de hierbas que calmaban su dolor y le aplicó cataplasmas en las heridas que parecían acelerar la curación. A pesar de su aspecto intimidatorio y su limitada comunicación, sus cuidados fueron eficaces y respetuosos. Sin embargo, a medida que su mente se aclaraba, Sara empezó a darse cuenta de detalles inquietantes. John nunca comía en su presencia. A veces oía sonidos extraños procedentes del exterior durante la noche, no exactamente aullidos de coyote, sino algo parecido, pero distorsionado, casi como palabras. La tercera noche, se despertó sedienta y vio a John sentado en una silla en la esquina de la habitación, observándola. En la oscuridad casi total, sus ojos brillaban con un reflejo amarillento, como los de un animal nocturno. Cuando se dio cuenta de que ella estaba despierta, apartó rápidamente la mirada y salió de la habitación. Por la mañana, Sara encontró huellas extrañas fuera de la ventana, demasiado grandes para un ser humano, con marcas que parecían garras. Cuando preguntó a John, este murmuró algo sobre coyotes que se acercaban a la cabaña por la noche. Por fin amainó la tormenta, pero John parecía reacio a llevarla de vuelta a la civilización. «No es lo suficientemente fuerte todavía», insistió. «Espera otro día». Aquella tarde, mientras John salía a comprobar la carretera, Sara exploró la cabaña. En un baúl cerrado que consiguió abrir, encontró docenas de carnés de conducir y documentos de identidad, todos pertenecientes a distintas personas que habían desaparecido en las carreteras de la región en los últimos años. Entre ellos, documentos que parecían pertenecer al verdadero propietario de la cabaña. Con creciente horror, Sara se dio cuenta de que su salvador probablemente no era John, ni el legítimo propietario del lugar. Aún más inquietante, en un cuaderno encontró dibujos detallados de antiguos rituales, con anotaciones en diné, la lengua de los navajos y la palabra skinwalker rodeada varias veces. Sara recordó las historias que había descartado como supersticiones, los Ji-Nald-Lushi de la mitología navajo, brujas que podían transformarse en animales y adoptar la apariencia de otras personas, el coyote en la carretera, los ojos amarillos en la oscuridad, los sonidos nocturnos casi humanos. Cuando oyó pasos que se acercaban a la cabaña, Sara lo guardó todo rápidamente y se hizo la dormida. A través de los párpados entrecerrados, vio entrar a John, que llevaba algo que parecía carne fresca y ensangrentada. Se detuvo bruscamente, olfateando el aire como un animal. «Has estado registrando mis cosas», dijo, con una voz diferente, más grave, más gutural. «Ya lo sabes». Sara dejó de fingir que dormía y se enfrentó a él. «¿Quién eres en realidad? ¿Qué hiciste con la gente de esos carnés?» Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de John.
demasiado amplia para un rostro humano. No quién, qué. Sus ojos brillaban ahora constantemente con aquel reflejo amarillento. Deberías haber permanecido ignorante. Habría facilitado las cosas. Aquella noche, mientras la luna nueva dejaba el desierto en una oscuridad casi total, Sarah se enfrentó a una terrible verdad. El accidente no había sido una coincidencia. El coyote en la carretera, el oportuno rescate, todo formaba parte de una elaborada cacería. Su salvador no la había encontrado por casualidad. La había elegido, aislado, y ahora esperaba el momento perfecto para completar su transformación, utilizando la piel de su última víctima para caminar entre los humanos durante un tiempo más. El camino desierto que Sarah había elegido para ganar tiempo parecía ahora infinitamente lejano, mientras los ojos amarillos la observaban desde la oscuridad, pacientes y hambrientos, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror con Skinwalkers. ¿Qué te han parecido? ¿Qué historia te ha puesto la piel de gallina? ¿Alguna de ellas te hará pensártelo 2 veces antes de responder a una voz familiar que te llama por tu nombre en la oscuridad? Cuéntame en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de los Skinwalkers, no olvides dejar un like. Ayuda mucho a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita.